Hola, ¿cómo están ustedes, amigas, amigos de Canal TVU? Bienvenidos a una nueva teleentrevista. Hoy vamos a conversar del conflicto en Europa, este conflicto que hay en Ucrania con la invasión de las fuerzas rusas que tienen en vilo al mundo entero. Nos acompaña para hablar de ello y sus alcances Juan Eduardo Mendoza, profesor de Geopolítica y Relaciones Internacionales del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, doctor en estudios americanos, con mención en estudios internacionales, relaciones internacionales, con especialización en países como Suiza, Estados Unidos y Francia. Juan Eduardo, ¿cómo le va? Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti, Francisco, por la invitación. A ver, comencemos de inmediato a hablar de esta guerra. Hace tiempo que el mundo no veía una guerra, al menos que generara tanto interés, expectación y temor en Europa sobre todo, pero también en el mundo, porque podría tener alcances que no se veían, dicen los expertos. Usted ya me contará desde la Segunda Guerra Mundial. A ver, ¿cómo desde la geopolítica se observa este conflicto? Bueno, Francisco, precisamente es lo que más se ha escuchado en torno al conflicto, que este es un conflicto con intereses geopolíticos, objetivos geopolíticos, ¿verdad? Y la palabra geopolítica, ¿verdad?, se usa como adjetivo para lo que realmente es, ya una categoría de análisis que en el fondo ve cómo incide el factor geográfico en la dirección política de los estados y cómo estos pueden llegar, ¿verdad?, a la situación de una guerra en conquista, ¿verdad?, de ciertos objetivos. Por cierto, que en todo conflicto hay intereses geopolíticos, pero sobre todo para poder entender realmente qué rol juega en la geopolítica mundial Ucrania, hay que remontarse a lo que, voy a compartir aquí algo, a lo que el profesor Harold Mackinder eh, eh, postuló, a ver si se lo puedes ver bien, tú me dices, Sí, perfecto. el año 1904, hace mucho tiempo, en Inglaterra, un discurso que se llamó El pivote geográfico de la historia en el Real Instituto de Geografía. Este hombre, Mackinder, parlamentario, director del Instituto de Estudios Políticos y Económicos de la Escuela de Estudios Políticos y Económicos de Londres, ya, viene a señalar en Londres, en Inglaterra, la capital del poder naval, que existe un espacio en la Tierra que él denomina la zona Cardia o el Heartland, que es inexpugnable desde el mar y que además posee recursos naturales y humanos que lo hace de verdad siendo un punto de confluencia de tres continentes, Europa, Asia y toda la zona de Medio Oriente, África. Por tanto, dentro de su análisis histórico y geográfico, desde las invasiones de los hunos, los mongoles, llegando hasta el principio del siglo XX, señala la verdad que la amenaza viene desde la planicie de las llanuras europeas, donde precisamente se está dando el conflicto en Ucrania. Y él demarca esta zona del Helland, que te voy a mostrar acá, ya, que como ves, ocupa buena parte de lo que es Europa del Este y lo que es la actual Rusia. Y como puedes observar en la zona azul, corresponde a los mares congelados del norte, ya del Báltico. Y luego, ¿verdad? Lo que se observa, ¿verdad? Alrededor es esta zona, ¿verdad? Que de corazón, ¿verdad? Que une a estos tres continentes. Entonces, ¿qué es lo que acuñó Mackinder en su reflexión? Quien tenía acceso al Herland controlaba esta tierra corazón. Y quien controlaba esta tierra corazón controlaba el mundo. ¿Ya? Concepto que en 1904, ¿verdad? Existía una Alemania imperial y una Rusia imperial, ¿ya? Lo que él venía también a advertir, y que en esos momentos tenían frontera común, ¿ya? Que si se unía a Alemania, la Alemania del Kaiser y la Alemania del Zar, iban a formar entonces un poder terrestre, un poder, ¿verdad?, inexpugnable para Inglaterra. Y eso lo está diciendo en un año en que recién estábamos en el cambio del carbón al petróleo y está poniendo énfasis que en esta zona es una zona de reserva del petróleo. ¿Ya? Bueno, Profesor, viene la primera. Sí, te escucho. y la importancia de esta zona explicaría quizás por qué la OTAN no deja de mirar con atención lo que pasa en ese territorio, porque Rusia acusa a la OTAN de ir corriendo sus fronteras hacia Europa del Este. Exactamente. Bueno, vamos a llegar a eso, pero indicarte un poco de historia, ¿verdad? Que después de la Primera Guerra Mundial
se forma, ¿verdad?, un cordón sanitario que se llama, de estados, ya que separan Alemania de la Unión Soviética, y luego, ¿verdad?, con la Segunda Guerra Mundial, ahí se ve un mapa, hay este famoso acuerdo Ribbentrop-Molotov, que permite en agosto de 1939 la invasión a Polonia, el 1 de enero por parte de la Alemania nazi, y el 17 de septiembre, ¿verdad?, por parte, 1 de septiembre y 17 de septiembre por parte de la Unión Soviética, lo que da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjate que en la Operación Barbarroja, cuando después de 1941 Alemania invade la Unión Soviética y centra tres objetivos: Leningrado, Moscú y la zona sur. Luego del fracaso en los dos primeros frentes, su centro de gravedad va a ser en el sur, donde precisamente hoy día se están desarrollando los combates. La zona de Kiev, Kharkov, el puerto Sebastopol, por ejemplo, conquistado por el mariscal von Manstein, ya toda esa zona fue zona de conflicto de la Segunda Guerra Mundial, por tanto, todavía está muy latente, muy vigente los episodios, ¿verdad?, que ahí ocurrieron, pero que también indica cuál era la tendencia, ¿verdad?, en esos momentos de la proyección desde Alemania en el centro, en el metro de Europa, hacia esta zona, de verdad, de grandes recursos, ¿verdad?, que permitiría controlar la isla mundial. Acá vemos, en este mapa que te quiero mostrar, cómo después de ya en la Guerra Fría, ¿verdad?, Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron sus áreas de influencia, y Estados Unidos suscribe una serie de convenios, alianzas, con distintos países para frenar que la Unión Soviética salga hacia mares cálidos, ¿ya? Mares permanentemente cálidos, ¿ya? Y eso, ¿verdad?, es también lo que obedece, ¿verdad?, a la teoría del Rimland. Entonces, el Mm. Rimland, que fue la teoría de Nicolás Spigman, ¿ya?, es una contrateoría a la teoría de Mackinder del Helland, ¿ya? Dice Spigman que quien controla el Rimland controla el Helland, y quien controla el Helland controla el mundo. Por tanto, quien controla, ¿verdad?, los accesos hacia el Helland tiene, ¿verdad?, esta primacía. Y durante la Guerra Fría, ese fue el enfoque. Ahí tú ves por qué Estados Unidos se hace de aliado de Japón, terminada la Segunda Guerra, por qué la Alemania federal, Turquía, por qué ingresa ya la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Entonces tú vas viendo que todo esto se va dando en los pasajes que precisamente Mackinder señalaba como los puntos críticos, que son los accesos a esta isla mundial. Profesor, Acá, ¿Mm? antes que continúe, sigamos con los mapas, pero también para ir relacionándolo con lo actual. Cuando Rusia decide invadir Ucrania, claro, se le dice a la prensa que es porque quiere evitar que Ucrania se convierta en aliado o entre a la OTAN, a la Unión Europea, que se acerque a Occidente, pero ¿usted cree que lo que no se dice es lo que usted está comentando, que también hay un interés ruso en toda la importancia económica, geopolítica que hay en este lugar? Sin lugar a duda, la Unión Soviética, en su tiempo, adoptó esta teoría del Hell. Y luego, durante el régimen de Putin, su principal asesor, Alexander Dugin, es uno de los teóricos geopolíticos del euroasiatismo, ¿ya? Y señala precisamente el interés y la primacía de Rusia sobre este sector. Lo mismo que también tendrán la visión de los teóricos estadounidenses como Brzezinski. Entonces, cuando señala, ¿verdad?, que Rusia quiere un cordón de seguridad, no es para volver tal vez a este mapa que se ve ahí, que fue durante la Guerra Fría, que tú ves, ¿verdad?, que hay una profundidad estratégica, es el nombre, ¿verdad?, amplio, ¿verdad?, entre la frontera de lo que era en ese entonces el Pacto de Varsovia con Rusia. Esa era su zona de mayor seguridad. Sí. Por eso cuando dicen, cuando colapsó, ¿verdad?, fue un desastre geopolítico para Rusia. Ahí vemos la separación, la aparición, ¿verdad?, de nuevas repúblicas, ya entre ellas, ¿verdad?, veremos la de Ucrania, pero el interés de Occidente, que aprovechó esta década, que en Rusia, la historia rusa se llama como la década de la humillación, entre 1990 y el 2000, ¿ya? Lo que fue el gobierno de Yeltsin, sobre todo. Durante este periodo, Estados Unidos aprovechó la instancia para establecer con algunas de estas repúblicas acuerdos económicos y acuerdos de defensa, que le permitieron incluso la instalación de bases militares, que para la invasión de Afganistán, ¿ya? Van a ser utilizadas. Y ahí tú tienes en el mapa,
lo puse ahí en otro color, porque la proyección a lo que hay debajo del mar Caspio, tenemos Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán, que van a ser precisamente bases estadounidenses desde el cual, ¿verdad?, se opera hacia el teatro de operaciones en Afganistán. Esto después con presión de Rusia, ¿verdad? Y estos mismos países hicieron, ¿verdad?, que Estados Unidos después saliera. Pero eso es relevante para señalar que no solamente la OTAN, porque la OTAN es una organización de seguridad colectiva, ¿verdad?, que identificamos Atlántico Norte, los países de Europa, pero el control militar de la OTAN es de Estados Unidos. El jefe político se va rotando entre europeos. Ya en estos momentos, Steinmeier, ¿verdad?, es el secretario general. Y para la crisis de Yugoslavia, me acuerdo, era Javier Solana, español, ya, pero es el cargo político. Pero el cargo militar es exclusivamente y está al mando de Estados Unidos. Eso nunca ha variado. Y ahí lo que tú señalas, la OTAN como se ha extendido hacia las fronteras, ¿verdad?, de Rusia, ¿ya? Y vemos, ¿verdad?, ahí Bielorrusia, Ucrania, ¿verdad?, en la frontera donde, sobre todo en tu momento, ¿verdad?, el interés de Ucrania, mejor dicho, es incorporarse, ¿verdad?, a esta asociación. Si tú me preguntas si esto era previsible que pudiera pasar, yo quiero recordar que el año 2007, en el Parlamento alemán, en el Bundestag, ya un Vladimir, o sea, un Putin, ya realizó un discurso en perfecto alemán, porque él estaba precisamente asignado en la Guerra Fría en esta zona de Alemania, ya, y él da un discurso en el Parlamento donde le ofrece a Europa una arquitectura de seguridad y de cooperación, e incluso de desarme. Pero él señala que la OTAN, él, el Pacto de Varsovia desapareció, dice la OTAN no tiene sentido de que siga existiendo y menos sentido tiene Lo dijo que Donald se Trump en siga algún momento. apoyando. Claro, Estaba bueno, harto de invertir plata defendiendo a otros países, dijo, no puede ser que no se defiendan solos, pero bueno, la OTAN sigue existiendo. bueno, y ahí hay un tema de verdad entre los europeos. Si los europeos quieren seguir, quieren mantener el costo de vida actual que tienen, con muy baja inversión en temas de defensa, o van, como se ve ahora, aumentar su inversión en defensa, el gasto en defensa, pero que lo vemos para la seguridad y la paz, es una inversión. Profesor, ¿qué tan poderosa es Rusia militarmente hablando? Bueno, es una potencia nuclear, o sea, de partida es un país, ¿verdad?, que cuenta con un gran potencial, se podemos decir, de armas convencionales en cantidad, tal vez tecnológicamente está una diferencia con el armamento que hay en Europa Occidental o en Estados Unidos, ya que podríamos decir que cuenta con armamento más preciso, ya. También hay que entenderlo dentro de la misma estrategia de Rusia. Rusia en su guerra no pone, digamos, tanto énfasis en el costo cero, en la autoconservación. Todas las guerras, ¿verdad?, son un alto costo de vidas humanas, ya, incluso las últimas que se han librado en la zona chechenia, en Georgia. Por tanto, es parte también de su mentalidad o su principio, que más que la calidad es la gran cantidad de armamentos, ¿verdad?, que está disponible. Mira, aquí en este mapa precisamente lo que se muestra el área de seguridad que espera ahora Putin, ¿ya? No la reconstrucción del que habíamos visto antes, sino que la actual. ¿Ya? Y en el área de rosado está Ucrania, está Bielorrusia, pero ojo, que ahí en rojo, si tú puedes ver al norte de Polonia, está Kaliningrado, que es una provincia, ¿verdad? Una inserción de Rusia en el mar Báltico. Limita con los estados bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, que son países, ¿verdad?, que vienen de todo el proceso Eso es de de soberanía rusa. claro, eso es de soberanía rusa ¿Y y por ahí qué está el está ahí? corredor. Eso antiguamente era Königsberg, que era la capital de Prusia. Los rusos lo conservaron cuando lo conquistaron en la Segunda Guerra Mundial y Mm. ahí tienen una base, una instalación en el Báltico. Por tanto, es un territorio ruso, ya vecino con Polonia y vecino con los estados bálticos. Pero Entenderás profesor, tú, disculpe, la OTAN podría decir, bueno, ustedes reclaman por Ucrania y tienen este enclave en zona occidental prácticamente. bueno, ¿O no es recordemos lo que igual? no es igual, pero sí en Ya. la crisis de los misiles se dio que
nosotros sacamos los misiles de Cuba si ustedes sacan los misiles que están instalando en Turquía. ¿Ya? Mm. Bueno, en un momento también Putin dijo, si ustedes siguen avanzando con la OTAN, yo voy a fortalecer, voy a poner misiles en Kaliningrado, cuando precisamente Polonia y los estados bálticos están instalando el escudo antimisiles o el escudo, ¿verdad?, de protección en este sector. Entonces, Profesor, bueno, sí, ¿mm? comparando Rusia con Ucrania, mientras usted nos sigue mostrando sus láminas, es una lucha desigual. Nos llama la atención a quienes no somos expertos, no analizamos esto día a día como usted, que se demora Rusia en llegar, por ejemplo, a la capital. ¿Usted cree que esto está calculado, está programado así? O que Ucrania puede ser un escollo difícil para los rusos? Bueno, ya ha resultado ser un escollo, porque seguramente en la planificación, ¿ya? Rusa, la campaña iba a ser mucho más ¿Se corta, que es subestimó a ahora. Ucrania? Bueno, nunca hay que subestimar al Nadie. enemigo y eso lo sabe todo estratega. Por tanto, no creo que el Estado Mayor haya subestimado nada, ¿ya? Pero los cálculos, por así decirlo, que se han realizado no estarían dando, ¿verdad?, el resultado que se esperaba. Hay que ver, ¿verdad?, que si bien la OTAN no se ha involucrado directamente en Ucrania, sí le facilita información de inteligencia. Los drones, ¿verdad?, los aviones no tripulados, ya dan muestra, ¿verdad?, de indicaciones, ¿verdad?, de información de inteligencia sobre los movimientos de las tropas rusas, y eso ha hecho que la defensa, por ejemplo, de Kharkov, por ejemplo, haya sido efectiva, ¿ya? Y así, ¿verdad?, de otros puntos de penetración. También hay que ver que aquel que ataca necesita una proporción de 3 o 4 a 1, ¿ya? Por tanto, siempre más el esfuerzo de la ofensiva que el de la defensa, ¿ya? Y eso también requiere en ruta de penetración una cadena logística. Y en ese sentido es un tema, ¿verdad?, que en el pasado le falló a los alemanes y ahora, ¿verdad?, en Rusia estamos viendo también, ¿verdad?, que va a complicar, ¿verdad?, a las tropas que están incursionando en Ucrania. Juan La Eduardo, logística es fundamental. ¿hay un peligro real de conflicto nuclear o usted cree que esto es parte de la estrategia eh, de Vladimir Putin de amenazar, de mostrarse como un tipo que va a continuar hasta el final? ¿Lo han tratado de fanfarrón o cree que eso puede pasar? Mira, como en todo, ¿verdad? Siempre existe la posibilidad. ¿Se dice la posibilidad? Sí. La probabilidad, pequeña, ¿ya? Que son dos conceptos totalmente distintos, ¿ya? Tal como tú señalas, en las relaciones internacionales son como un juego también de póker, ¿ya? De suma, de beneficio, ¿ya? Entonces, bueno, en un momento Putin dijo, bueno, si Ucrania también pongo sobre la mesa Suecia, ¿ya? O Finlandia, ¿ya? Pero esto igual como en el póker, ¿verdad? Cuando tú ves al otro jugador que está subiendo la apuesta y tú te pones a pensar, chuta, entonces tiene una muy buena mano, ¿ya? Tiene cuatro ases, tiene un full, entonces por algo lo está señalando. Es parte, por así decirlo, de esta parte, digamos, de Mm. diplomática que se observa, y hay otra que no se ve y que también se está manejando, ¿verdad?, tras la sombra. Y ahí el rol importante que puede jugar Turquía, China, otros países, ¿verdad? El mismo ministro de Israel también viajó a la zona. Entonces, hay algo que estamos viendo en televisión y otras cosas que no estamos viendo en televisión. En caso de un conflicto, una guerra entre la OTAN y Rusia, claramente Rusia lleva todas las de perder, o usted cree que de darse ese conflicto no habrían ganadores claros porque probablemente recurran a armamento nuclear. Bueno, si recurren al armamento nuclear no hay ningún ganador. Claramente, el concepto MAT, loco, ¿verdad? Que significa en inglés, es Mutual Asegurada Destrucción, ¿ya? Y eso basta que pueda haber, también hay armamento nuclear táctico, ¿ya? Que puede ser respondido, ¿verdad? Puede obtener una respuesta de un armamento nuclear estratégico. Entonces, cualquiera que lo inicie va a significar una pérdida, no va a haber ningún ganador. Y en caso de ser con armamento convencional, ¿Rusia podría tener aliados que se involucren o por la cantidad de naciones, potencias que están en la OTAN, ahí sí que Rusia perdería esa guerra?
Bueno, es que una cosa es el material y otra cosa es la voluntad. Mm. La guerra no se gana cuando tú le destruyes todo el armamento al enemigo. Se gana cuando tú quiebras la voluntad de lucha del adversario. Incluso en la Primera Guerra Mundial Alemania quedó con su armamento, con su ejército, y se retiró desfilando hacia las ciudades. ¿Ya? Por tanto, es quebrantar el concepto de Clausewitz, ya, de la guerra. ¿Ya? La guerra es una dialéctica de voluntades. El momento en que tú quebrantas la voluntad de lucha del adversario es cuando se acaba la guerra. Y eso es lo que busca Putin con Zelensky y su gobierno, que se quiebre esa voluntad, que Ucrania se rinda. Buscó en un principio ya generar, ¿verdad?, una división, partir, cuando hizo los llamados al ejército ucraniano, de dar un golpe de Estado, ¿ya? Pero también, seamos, ¿verdad?, también bien realistas. Estamos hablando de una guerra en Ucrania de 8 años, no de ahora. El 24 de febrero se inició la invasión, que es una agresión militar internacional penada incluso por la Carta de Naciones Unidas de Rusia a Ucrania. Pero en la zona del Donbass llevan 8 años en guerra. Hay una película muy buena que se llama precisamente Donbass, el año 2019, donde se muestra este conflicto civil, esta rivalidad étnica que es feroz entre los prorrusos ya y los ucranianos, ya que te recomendaría que la pudieras ver, ya está disponible y tú puedes ver entonces cómo es una guerra que separa lo que es una realidad también geográfica, que existe una Ucrania occidental que está más vinculada a Europa y una Ucrania oriental que siempre ha estado más vinculada por religión, lengua, por la religión ortodoxa, es muy fuerte, e historia, a Rusia. Y eso tampoco se puede negar. Entonces Ucrania también tiene una dualidad ya de almas. Eh, Hay mucha expectativa porque se llegue a un acuerdo. Se han reunido tres, cuatro veces, no ha salido humo blanco. ¿Usted cree que para llegar a un acuerdo ambas partes tienen que ceder? Porque si uno evalúa a simple criterio los puntos que pone, lo que pide Rusia es prácticamente desnudar a Ucrania, que renuncie el gobierno, que se desmilitaricen, que renuncien al Donbass, que reconozcan Crimea, y así no se ve cómo. Claro, son intereses máximos, ¿ya? Pero por supuesto que en una negociación real ambos tienen que ceder, tanto va a tener que ceder Rusia como va a tener que ceder Ucrania. Yo creo que finalmente esto, lo- la lógica, digamos, debiera indicar que el tratamiento de Ucrania debiera ser a la finalización, que es lo que se ha señalado. Es decir, como un rol que jugó Finlandia o que jugó Austria en la Guerra Fría, de ser un Estado que no está comprometido ni con la OTAN ni con Rusia. ¿Ya? Que también cumple un rol eh, importante, porque a eso también quería señalar que Ucrania, para conectarlo con esta teoría, ¿verdad?, que se centra, ¿verdad?, en el Herland, Ucrania corresponde a lo que Brzezinski llamaba el pivote geopolítico. Existe para Brzezinski, ya, que fue asesor de seguridad del régimen de Carter, ya, el gobierno de Estados Unidos, dos tipos de participantes aquí. Los actores geoestratégicos, que pueden ser activos o pasivos, y los pivotes geográficos, que son los estados que por su posición geográfica ocupan una zona privilegiada, ya, donde se van a dar los conflictos. Y aquí tú lo ves claramente. Ucrania está haciendo el campo de batalla de los intereses de Rusia, de los intereses de la Unión Europea, ya, de los intereses de Estados Unidos, de los Ahora, intereses de China. ahora tristemente para Ucrania, al estar al lado de Rusia, no tiene mayor alternativa que mantenerse neutral. Bueno, lo que hace un Estado pequeño frente a dos Estados grandes es el rol de Estado tapón, ya, o Estado colchón, Butterfly. Es un Estado, ¿verdad?, que busca, ¿verdad?, regular o descompensar esta presión, ya, entre las dos potencias y tanto que llegue un choque. Por ejemplo, en nuestro continente, en Sudamérica, Uruguay cumple el rol de Estado colchón entre Brasil y Argentina. Sí. Existieron en el siglo XIX guerra y todo, y la zona pasó de un lado a otro. Bueno, precisamente, ¿verdad? Finalmente se consolida, ¿verdad? Un Uruguay que es, ¿verdad? Ni argentino ni brasileño. ¿Entiendes? Hay
sitios, lugares del mundo donde podrían darse conflictos como este. Se habla mucho de Taiwán, de Hong Kong, que está ahí bajo la supervisión china. En Europa, que sabe tanto en los últimos años de conflictos étnicos, la guerra de los Balcanes todavía genera resquemores. Hay nuevas naciones que han ido surgiendo, pero es un polvorín ese, ¿o no? ¿Usted cree que esto no se concierne solamente a Ucrania? ¿Que podrían surgir conflictos similares en otras partes del mundo? Mira, vuelvo nuevamente a la lectura de Brzezinski, que escribió El Gran Tablero Mundial el año 1998, escrito otros textos más recientes, bueno, falleció el año 2017, y él señala que los estados principales de acceso son Ucrania, Turquía, Irán y Corea. Mm, O sea, tú ves que son estados que precisamente están, ¿verdad?, en la palestra, en la zona que llamamos cinturón de quiebre, ¿verdad?, del área geopolítica. Y señala que hay un polvorín, ¿ya?, que él llama los Balcanes euroasiáticos, que está mm. compuesto por Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, ¿ya? Y de todos estos grupos que fueron de la ex República Soviética, se agrega Afganistán, ¿ya? Que forman parte de otro collar. Ya, ahora lo único bueno de estas noticias es que nosotros quedamos en la periferia estratégica de todo este tablero, o sea, nosotros estamos pero totalmente fuera, digamos, de esta, ahí ves una zona, no sé si puedes ver bien en este mapa, pero ahí se ve en el norte Ucrania, y si esto lo viéramos como un tablero de ajedrez, Ucrania viene a ser como una pieza tipo alfil, ¿ya? Claro. Que se prolongan una diagonal a toda esta zona de riqueza, ¿verdad? Que sería, digamos, el lugar del botín, digamos, que finalmente estaría en disputa a nivel mundial y que ha estado, ¿verdad?, reflejado en la teoría del... Sí, usted que tiene estudios militares, cuando uno ve la muerte de civiles, se le recoge el corazón, claro, pero hay quienes aseguran de que toda guerra tiene un costo. ¿Usted cree que es parte de la guerra el atemorizar a la población para justamente desmoralizar quizás a los gobernantes? Que eso se hace premeditadamente o que son los costos, errores de cálculo, no sé, que ocurren en toda guerra. Bueno, ahí yo te diría que hay dos cosas. Por supuesto que hay una instrumentalización de todos estos elementos y se llama la guerra psicológica. La guerra psicológica tiene como objetivo minar la moral y la voluntad de lucha del adversario. Para eso todo es válido. Por ejemplo, también, ¿verdad?, las imágenes de los rusos capturados o de una aplicación para reconocer a los muertos, ¿verdad?, por parte de Rusia, también va en el sentido de que la población civil rusa se levante y haga que esta guerra sea impopular. Y así también ha habido otro ejemplo en la historia donde lo que busca el adversario es desconectar al gobierno con su población civil, ¿ya? Por tanto, aquí hay mucha estrategia, sobre todo hoy día con todos los medios disponibles, ¿verdad?, a través de la informática, de la infoguerra también, que por cierto empezó incluso antes del 24 de febrero. De ahí comenzó la invasión realmente, ¿eh?, con el ataque y la búsqueda del colapso de los sistemas neurálgicos del gobierno ucraniano. Entonces, sí, si tú me dices si hay una parte que se dedica a esto de la guerra, claro que sí. Y ahí, ¿verdad? El periodismo o los medios de comunicación que son los encargados de hacernos llegar la información que llega de la guerra, bueno, a veces están transmitiendo información que en el fondo es lo que una de las partes quiere que transmita, ¿ya? Y ahí están los fake news, hay noticias también falsas, hay otras, por supuesto, que son reales. Acabamos de ver la imagen, ¿verdad? Un bombardeo en un hospital y todo eso. Entonces, todo eso se Eso confunde todo en es lo una que... estrategia. Se No, dice hay una cosa ataques que es de... estrategia y hay otra cosa que es parte de la realidad. A lo que yo voy es que Clausewitz hablaba de la niebla. La guerra tiene varias capas, varias cortinas, ¿ya? Es una niebla. Tú no sabes lo que realmente está sucediendo hasta que se disipa todo eso. Y de repente tú encuentras que hay alguna información que son muy eh, sentimental o muy emotivas, muy emocionales y que han resultado ser falsas, ¿ya?
por ejemplo, en lo que fue en la guerra del Golfo, cuando se hablaba de los derrames de Sí. petróleo, todo eso, ¿verdad?, transmitido por CNN, y bueno, se vio que eran falsos, que los barriles nunca existieron, que la vez que se estaban muriendo eran de otra época. En el mismo conflicto ahí también de Ucrania, se hablaba en el año 2014 de un niño crucificado en una plaza de armas, después se descubrió que era una noticia impulsada por voluntad. Entonces, hay que tener mucho cuidado y filtrar, ¿verdad?, la información, porque tal vez entre más emotivo y más apelando al sentimental, más posibilidades hay que sea falso. Claro, pero en relación a lo que es verdadero, al ataque de un hospital, de una escuela, ¿usted cree que es parte de la guerra psicológica? No, ahí tiene que haber sido parte, digamos, de las acciones de guerra, ¿ya? Ya, pero Y es por supuesto, como los como costos algo de la guerra. desesperado, adentrar a la población, ¿ya? Hay operaciones psicológicas que están orientadas a eso, que buscan ¿Ya? desarrollar tales objetivos, y hay otras que ocurren ya dentro de, el transcurso de la guerra, como tú decías, de costos, ¿verdad? O de costo colateral que Sí. señalaste, ¿verdad? De un conflicto. Entonces son dos cosas. Ahora, algo colateral tú la puedes explotar y la puedes aprovechar, ¿verdad? Dentro de tu Mm. visión comunicacional. Cierto, también tiene una dimensión de la guerra en ese sentido, los medios de comunicación. Sí, claro, lo que dicen los medios rusos y los ucranianos. Se nos está acabando el tiempo. Las sanciones económicas contra Rusia, ¿qué tanto la afectarían? Bueno, se hicieron muy rimbombantes al inicio, ¿verdad?, de la invasión rusa o de la agresión rusa, mejor dicho, pero hay que ir viendo, ¿verdad?, qué efectos reales son y en qué sentido también es un dispararse a los pies, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, en la misma Alemania se habló con respecto al tema de suspender el Nord Stream, ya un gasoducto que une a Rusia con Alemania, que ahí tú puedes ver, pero no es el único. Yo te invito ahí, ves los ramales o los oleoductos que van por la zona central, por la zona sur. Entonces aquí hay una guerra del gas. Las guerras son por recursos naturales también. Aquí no solamente es un tema histórico, no es solamente un tema de la frontera, ¿ya? También hay un interés económico de las partes. Por eso se involucran en la guerra, porque, aunque tú no lo creas, la gente se involucra en la guerra porque considera que va a haber un beneficio de la guerra, ¿ya? Y bueno, Es increíble la red de gasoductos de Rusia. Entonces, claro, por Rusia eso quizás está tranquila porque ¿qué pasa si corta todo ese gas en es represalia el a las tema, sanciones? es el tema. Fíjate que en la Guerra Fría nunca lo cortó. Estos gasoductos, el gasoducto Amistad, que unía a Rusia durante la Guerra Fría, ya con Europa, incluso la invasión a Afganistán, que hubo boicot, ¿te acuerdas? En la Olimpiada, la Unión Soviética no lo cortó. Rusia está amenazando con cortarlo. Pero fíjate lo que significa si han sido los europeos los que han ido a Rusia, ha Sí. sido la ENI, la empresa nacional de energía italiana, ha sido la empresa alemana, ha sido empresa inglesa, americana, ¿verdad? La que han querido formar parte de, por eso te digo, de toda esta zona de recursos energéticos que están en la zona del Cáucaso, que pasan, ¿verdad? Que cruzan y que precisamente tienen a Kiev, Kharkov Y como punto de llegada del gas. es un punto muy vulnerable para Occidente, ¿ah? Porque las relaciones con Irán no son muy buenas, las relaciones con Rusia, para qué decir, y esta Argelia en el sur, también También, una zona conflictiva. Entonces, ¿qué pasa si no abastecen a Europa de energía? Van a tener que recurrir a otros medios y eso encarece los ah, precios y podría generar una crisis también. Entonces, ¿usted cree que las sanciones todo lo económicas vacío se llena. Ya va a haber alguna empresa que va a mm, llenar eso y que lo va a ver como una oportunidad. Lo que también, estamos viendo, ¿verdad?, como un desastre en tema económico, otro lo está viendo como oportunidad. como Mira, oportunidad? ahí está el Nord Stream, del cual se ha hablado tanto, pero ¿qué es el Nord Stream 2? El uno, ya, para que veamos también cómo se dan las cosas, ya, el presidente de Alemania, no la canciller, que Angela Merkel, el presidente de Schröder, pasó de ser presidente de Alemania a presidente de la empresa del Nord Stream Sí. 1, ¿ya? Y este gasoducto fue considerado por Polonia, Lituania, Letonia, Estonia como el segundo pacto Ribbentrop-Molotov. Mm. Por eso volvía yo atrás con el tema de la unión. Acá, en cierta forma, lo que también están haciendo otro sector es impedir esta alianza entre Alemania y Rusia. Y si tú ves en la televisión alemana,
los pueblos que iban a ser beneficiados con este negocio, con la llegada del almacenamiento del gas, son los que están, hoy día van a estar con problemas económicos y ahí han entrevistado, ¿verdad?, a la población y lo han visto como un perjuicio, no como un beneficio de estas sanciones. Ahí se ve Kaliningrado. Y acá se ven, ¿verdad?, nuevamente ahí en las tuberías, todo el tema estratégico, ¿ya? Debe ser que se han reconocido estados solamente por el paso del gasoducto, como el caso de Kosovo. El primer país Profesor, que lo reconoce a Estados Unidos y por ahí pasa el gasoducto que corta, ¿verdad?, el territorio. Ahí tenemos el proyecto Nabucco, que trae el gas desde Turquía y, y las empresas, ¿verdad?, occidentales que estaban asociados con Gazprom, que es un puntual también de la economía y también del poder, ¿verdad?, en Rusia. Lo pasaban bajo el Mar Negro. Entonces, esto, por eso te digo, es lo que no se ve. Ahí está la competencia del South Stream, que era impulsado por Rusia, y el Nabucco, que era sacar a Rusia dentro de este periplo, ¿verdad?, de oleoducto. En todo esto y en Ucrania hay entonces gran interés porque los oleoductos pasan por ahí, ¿ya? profesor, por último, tenemos que ir despidiendo. ¿Cómo se soluciona este conflicto? Bueno, o sea, con una gran pregunta, ¿verdad? ¿O cómo, Yo, o cómo si me empezar hago la pregunta, ¿ya? Si a tuviera la ponerle? respuesta, mira, como te señalaba en un momento, O creo disculpe, que, o esta guerra va a ser larga, porque también puede ser un escenario. no, yo creo que en un par de semanas más podríamos tal vez tener algún congelamiento de las hostilidades, ya considerando lo que fue el conflicto de Chechenia, que tuvo una primera parte donde finalmente los rusos van a ser expulsados, recordemos lo que fue el sitio de la ciudad capital de Grozny, ya, en el año 96, ya, 95-96. Y después, ¿verdad? En el 2000, ya ahora con el gobierno de Putin, ya con Putin en el poder, viene una segunda campaña que alcanza, ¿verdad?, la victoria o la anexión de toda esta zona de Chechenia. Entonces, podemos ver el tema por fase. Pero, si lo vemos de una visión geopolítica, van a haber puntos calientes de distintas partes del globo que están asociados, para mí, a lo que esta teoría, ¿verdad?, del Herland, que los norteamericanos le dieron gran importancia después de la Guerra Fría y también Rusia la ve como relevante, ¿verdad? Hoy en día. Así que Muy bien. Juan Eduardo Mendoza, profesor de la Universidad de Concepción, especialista en relaciones internacionales, profesor de geopolítica. Muchas gracias por acompañarnos. Podríamos estar hablando horas, pero en una de esas nos podemos volver a encontrar más adelante. Gracias, profesor. muchas gracias a ti. Que estés muy bien, Francisco. Igualmente.